Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de aprendizaje en la maestría. Hoy nos adentramos en una sesión fundamental correspondiente al tercer contenido de nuestra primera unidad, donde vamos a desmantelar y reconstruir la forma en que entendemos a quienes están del otro lado de la pantalla. Vamos a hablar sobre la metodología para la creación de Boyer personas y mapas de empatía, pero no desde la teoría superficial que quizás han visto en blogs genéricos, sino profundizando en la diferenciación crítica entre necesidades explícitas y latentes. Para empezar, quiero que piensen en cómo ha cambiado el mundo. Estamos ya en el umbral de la tercera década del siglo XXI, y el marketing estratégico enfrenta un cambio de paradigma brutal, impulsado por lo que Philip Kotler define como el marketing 6.0, que es la era de las experiencias inmersivas y la integración multisensorial. Ya no basta con saber la edad o la ciudad de residencia de alguien. La comprensión del comportamiento humano en contextos comerciales ha trascendido las fronteras tradicionales de la demografía estadística para adentrarse en territorios mucho más complejos que entrelazan la psicología cognitiva, la antropología digital, la economía conductual y hasta la jurisprudencia de datos. Nuestro análisis de hoy se sitúa en un contexto de alta complejidad, específicamente en nuestro querido Ecuador, un país digitalmente fragmentado donde la hiperconectividad móvil convive con brechas de equipamiento estructurales. Por eso, cuando hablamos de crear perfiles, debemos entender que la eficacia de las estrategias contemporáneas no reside en acumular Big Data, sino en la capacidad de sintetizar lo que llamamos Thick Data o datos cualitativos profundos a través de marcos que respeten la dignidad del usuario y revelen sus motivaciones latentes. Ahora vamos a la raíz de todo. Para aplicar correctamente estas herramientas es imperativo comprender su origen ontológico. Existe una banalización del término persona en el marketing moderno que a menudo conduce a la creación de fichas superficiales sin valor predictivo. Si retornamos a las fuentes primarias, descubrimos que estas herramientas fueron diseñadas como instrumentos de empatía cognitiva y diseño funcional, no simplemente como segmentaciones de mercado glorificadas. Es fascinante saber que la historia del buyer persona es indisoluble de la evolución del diseño de software. Contrario a la creencia popular que sitúa su origen en las agencias de publicidad de Madison Avenue, el concepto fue gestado en el campo de la interacción humano-computadora. Fue Alan Cooper, el padre del lenguaje Visual Basic, quien introdujo el primer persona documentado en 1985. Imaginen a Cooper desarrollando un software de gestión de proyectos llamado Planit. Se enfrentó al dilema clásico de que la flexibilidad funcional resultaba en inusabilidad. Para resolverlo, realizó entrevistas informales, entre ellas a una gestora llamada Kathy. Cooper comenzó a mantener diálogos internos con este personaje ficticio, simulando sus reacciones. Kathy no era una usuaria promedio estadística, sino un arquetipo composite que representaba patrones de comportamiento y objetivos específicos. Este proceso estableció la distinción crítica entre diseñar para todos, que resulta en diseñar para nadie, y diseñar para un individuo específico que representa a un grupo. Cooper definió tres tipos de objetivos que siguen vigentes para analizar al consumidor ecuatoriano: objetivos de experiencia, es decir, cómo quiere sentirse el usuario; objetivos finales, qué quiere lograr, como hacer una transferencia rápida en su app bancaria; y objetivos de vida, aspiraciones profundas, como lograr estabilidad financiera. A medida que la metodología maduró, se bifurcó. Por un lado, tenemos los user personas, enfocados estrictamente en la usabilidad y la ergonomía cognitiva. Por otro lado, Angus Jenkinson y Geoffrey Moore adaptaron la herramienta hacia los buyer personas, donde el foco se desplaza de la interacción a la motivación de compra y las objeciones de venta. Sin embargo, y presten atención aquí, en el contexto del marketing 6.0, esta distinción se desvanece porque la experiencia de usuario es el marketing. Un consumidor ecuatoriano que utiliza una aplicación bancaria no separa la facilidad de ingreso de la propuesta de valor de seguridad. Ambas configuran su percepción de marca, por lo que los perfiles modernos deben ser híbridos, customer user personas. Uno de los errores más perniciosos que veo constantemente en la industria local es la creación de fairy tale personas o personas de cuento de hadas basadas en suposiciones internas o estereotipos. La validación debe seguir un rigor científico. No basta con la demografía.
Se requiere validación cuantitativa mediante analítica de datos y CRM y cualitativa mediante etnografía. Aquí entra un tema muy actual, la irrupción de los usuarios sintéticos y la inteligencia artificial. La llegada de la IA generativa ha introducido modelos simulados que pueden responder preguntas como si fueran un segmento específico. Si bien prometen eficiencia, su uso en un mercado como el ecuatoriano presenta riesgos significativos. Los modelos de lenguaje suelen estar sesgados hacia datos del norte global, de sociedades occidentales, educadas e industrializadas. Un usuario sintético generado por inteligencia artificial podría no reflejar con precisión la idiosincrasia del consumidor de la sierra rural o las dinámicas de la economía informal de la costa, a menos que se realice un ajuste fino riguroso con datos locales. Por ello, la recomendación académica es utilizar usuarios sintéticos solo para generar hipótesis o protopersonas, que luego deben ser validadas con humanos reales. Pasemos ahora a la segunda herramienta clave, los mapas de empatía. Si el buyer persona es el actor, el mapa de empatía es el guión de su monólogo interior. Desarrollado originalmente por Dave Gray, esta herramienta busca externalizar lo que está implícito en la mente del usuario. El verdadero poder del mapa de empatía, especialmente en el análisis del consumidor latinoamericano, radica en su capacidad para detectar la disonancia cognitiva, la contradicción entre lo que el usuario dice y lo que hace. Les pongo un ejemplo clarísimo de nuestra realidad. En el cuadrante de dice, un usuario puede afirmar: me importa la privacidad de mis datos y leo los términos y condiciones, porque es un discurso socialmente deseable. Pero en el cuadrante de hace, ese mismo usuario acepta cookies sin leer y comparte datos sensibles por descuentos en aplicaciones de delivery, motivado por la conveniencia económica. Y en el cuadrante de piensa, quizás exista una resignación digital. Sé que me espían, pero no tengo opción si quiero participar en la vida digital moderna. Esa contradicción es donde reside la oportunidad de innovación en el marketing 6.0. Un producto que resuelva esta tensión atacaría una necesidad latente no verbalizada. Para evaluar la calidad de un mapa debemos ser estrictos. Un mapa deficiente se limita a observaciones superficiales como ve televisión. Un mapa robusto para el mercado ecuatoriano debe considerar el entorno visual saturado de publicidad exterior, la inseguridad física en las calles y cómo los centros comerciales se han convertido en espacios de ocio seguro. También debe considerar la influencia, el qué dirá mi mamá, el peso de la opinión familiar y de los microinfluencers locales en TikTok. Esto nos lleva a cuestionar las teorías de necesidades. El marketing tradicional ha dependido durante décadas de la pirámide de Maslow, pero este modelo presenta limitaciones severas en culturas colectivistas o economías en desarrollo como la nuestra, donde la jerarquía lineal a menudo se rompe. Vemos personas que sacrifican necesidades de seguridad básica por necesidades de estima o celebración social. Por eso, propongo utilizar el modelo de desarrollo a escala humana del economista chileno Manfred Max Neef. A diferencia de Maslow, Max Neef postula que las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Lo que cambia culturalmente no son las necesidades, sino los satisfactores. Los productos no son fines en sí mismos, son satisfactores. Max Neff clasifica los satisfactores de una manera que es una herramienta de diagnóstico poderosa. Tenemos los violadores, que pretenden satisfacer una necesidad pero destruyen otras. Los pseudo-satisfactores, como las modas pasajeras, los inhibidores, los singulares y los más importantes, los satisfactores sinérgicos, que satisfacen múltiples necesidades simultáneamente. Piensen en las cooperativas de ahorro y crédito, que son muy fuertes en Ecuador. Estas actúan como satisfactores sinérgicos. Un préstamo en una cooperativa no solo satisface la subsistencia al dar dinero, sino también la participación al ser socio, la identidad por la pertenencia local y la protección. Un buyer persona ecuatoriano a menudo priorizará estos satisfactores sinérgicos sobre soluciones comerciales frías que solo atienden una necesidad singular. Para innovar, cruzamos la teoría de Max Neff con el modelo Kano, que clasifica las características del producto en necesidades básicas, de desempeño y de deleite. Las necesidades básicas son aquellas que, si faltan, causan insatisfacción total
pero si están, el cliente es neutral, como que la app del banco no se cuelgue. Las necesidades de deleite son las latentes, el cliente no las espera, pero si se ofrecen, la satisfacción se dispara. En la investigación de Boyer Personas, las encuestas tradicionales solo capturan lo explícito. Las necesidades latentes solo emergen a través de la observación empática y el análisis de comportamientos compensatorios. Aterricemos esto en el perfil del consumidor ecuatoriano para el periodo 2024 a 2025. Ecuador tiene una población de más de 18 millones y una penetración de Internet del 83.6%, lo que indica que el consumidor digital ya es la norma. Sin embargo, la calidad de la conexión revela una brecha crítica. La velocidad media de Internet fijo permite experiencias inmersivas en el hogar, pero la velocidad móvil media es baja, de solo 21.54 megabits por segundo. Esto implica que cualquier estrategia de marketing 6.0, como realidad aumentada o metaverso, diseñada para móviles, debe ser extremadamente ligera u optimizada para bajo consumo de datos, o corremos el riesgo de excluir a la gran masa de consumidores que dependen de planes prepago limitados. En cuanto a redes sociales, vemos una transformación. Facebook se ha convertido en una utilidad social para generaciones mayores y está estancado. TikTok, en cambio, es el motor cultural actual, creciendo casi un 20%. Para un buyer persona joven, si una marca no está en TikTok, no existe. Un dato regional interesante del Mintel desafía el centralismo. La provincia de Azuay lidera el uso de redes sociales en móviles con un 95.45%, superando a Pichincha y Guayas, lo que sugiere un consumidor en el sur de la sierra tecnológicamente sofisticado, posiblemente impulsado por la migración y la necesidad de mantener contacto transnacional.